¿Eres una persona creativa o tienes personas a tu alrededor que consideres creativas? Yo me imagino que sí, porque yo conozco muchas. Y además sé que todas las personas tenemos la capacidad de crear cosas nuevas, ya sea por necesidad o por placer, pero lo más importante es que sé que tú eres una persona creativa, porque si ya aceptaste a Dios como tu Padre, entonces tienes su misma naturaleza. Y si Él es creativo, tú también lo eres. Y eso, mi querida hermana o hermano, es de lo que quiero hablarte hoy, de la creatividad de Dios para hacerte a ti y todo lo que te rodea. Este episodio forma parte de la serie En Cristo, que es básicamente un estudio de la carta a los Efesios sobre quiénes somos para Dios. Y hoy quiero enfocarme en un solo versículo, el versículo 10 del capítulo 2 de la carta a los Efesios, que dice, y te lo leo de la Nueva Traducción Viviente: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y este versículo me encanta. De hecho, en el episodio 11 hablé de que somos la obra maestra de Dios, que te recomiendo que escuches luego de este episodio para que tengas una mejor idea de todo lo que podemos aprender con esta pequeña frase. Y también porque mi idea hoy no es repetir lo que dije en ese episodio, sino enfocarme en la idea de la creatividad y la creación de Dios. Como te comentaba al principio, la naturaleza de Dios es crear. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a Dios haciendo cosas en donde no existía nada. Al principio, la tierra estaba vacía y desordenada. Y Él, además de ordenarla, la hizo habitable para nosotros y, por supuesto, nos creó a su imagen y semejanza. Para crearnos, Dios utilizó sus manos y la tierra. Y quizás no habías pensado en esto antes, pero si lees el primer capítulo del libro de Génesis, todo lo que Dios creó lo hizo a través de su palabra. En toda la creación, siempre vas a ver la frase que dice, dijo Dios, hágase la luz, el cielo, la tierra, el mar y todo lo demás, seguido de la frase de cómo se hizo. Pero cuando llega la parte de la creación de Adán, dice, y te lo leo del capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis, y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, con esto vemos que hasta ese momento todo había sido hecho por la palabra. Pero con Adán, Dios no solo utilizó sus manos, sino que también sopló sobre él aliento de vida. Y quizás te preguntes, ¿y cómo fue con Eva? Bueno, fue diferente y yo creo que hasta mejor. En Génesis, en el capítulo 2, en los versículos 21 y 22, dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y como puedes ver, en este caso Dios no usó la tierra, sino que usó al mismo Adán para crear a Eva. O en otras palabras, tomó lo que ya había hecho para hacer algo nuevo que complementara su creación. Entonces, con esto vemos tres formas diferentes que Dios usa para crear las cosas que hoy vemos y a la humanidad. Y no sé si te preguntes por qué estoy hablando de todo esto, y es por un detalle muy sutil que está en el versículo 10 del capítulo 2 de la carta a los Efesios, que te leí al comienzo del episodio, y es, Dios nos creó de nuevo en Cristo. Para que Pablo diga que Dios nos creó de nuevo es porque antes nos había creado. Y por eso te hablaba sobre la creación de Adán y Eva. Porque si ya nos creó, ¿para qué nos tiene que crear de nuevo? La respuesta es simple. Porque cuando Eva se le ocurrió hacer lo único que Dios dijo que no hiciera, es decir, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, perdió esa comunión perfecta que tenían con Dios Padre.
Ya Dios les había dicho que si lo desobedecían iban a morir, y eso fue exactamente lo que pasó. Pero recuerda que la muerte aquí es la separación de Dios. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y toda su descendencia, incluyéndonos a ti y a mí, fuimos expulsados de la presencia de Dios. Y es justo en ese momento en que la naturaleza creativa de Dios se puso en marcha de nuevo. Dios nos creó para estar con Él, para poblar la tierra, llenarla de su gloria. Pero el pecado se interpuso en ese plan. En otras palabras, creó una barrera que nos dividía, como comentaba en el episodio 31. Y solo porque Dios quiso, diseñó un plan para reconectarnos con Él. Y ojo aquí, fue solo por su misericordia. Nosotros no merecíamos ni merecemos nada de lo que Él hace. Por eso hablamos de misericordia, porque Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos perdona y nos da lo que no merecemos, es decir, su presencia, su amor y el ser parte de su familia, como lo he hablado en otros episodios de esta serie. Entonces, como te decía, Dios utilizó su creatividad y diseñó un plan para recrearnos. Y por eso Pablo habla de ser creados de nuevo. Pero entonces a mí la curiosidad me lleva, y espero que a ti también, a preguntarme cuál es ese plan. Y ese plan es una persona. Y para ser más específica todavía, ese plan es Jesús. Por eso Pablo dice que Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y aunque se lee fácil, creo que entenderlo es un poco más complicado porque ¿cómo es eso que somos creados en un hombre? Lo natural es ser creados en el vientre de nuestra madre, es decir, en una mujer y fruto de una relación entre nuestros padres. Pero recuerda que lo natural para nosotros no es lo natural para Dios. Porque como Él es espíritu, su naturaleza es espiritual. Y quizás para que lo veas de forma más clara, te voy a leer los primeros 2 versículos de la Biblia que dicen: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Lo viste? Al principio lo que se movía era el Espíritu de Dios, lo que refleja su naturaleza espiritual y que existía antes que la tierra. Entonces, para volver al punto de la carta de los Efesios, el plan creativo de Dios para reconectarnos con Él fue hacernos de nuevo en Jesús. El primer hombre, es decir, Adán, fue primero terrenal y después espiritual. Primero Dios lo hizo de la tierra y después sopló el aliento de vida. En cambio, el segundo hombre, o sea, Jesús, fue primero espiritual y después terrenal. Y el plan de Dios es que tú y yo dejemos de ser terrenales, es decir, que dejemos de ser desobedientes como fue Adán y que seamos espirituales como Jesús. O en otras palabras, que estemos reconectados con Dios Padre. Yo sé que suena medio complicado, pero creo que el Espíritu Santo me dará gracia para explicarlo y a ti sabiduría para entenderlo. Ser creados en Cristo o hechura de Dios en Jesús, como dicen algunas versiones de la Biblia, significa que nos volvemos espirituales porque morimos a lo que conocemos y resucitamos para la vida eterna. El plan de recreación de cada uno de nosotros tiene que ver con la resurrección. Y quizás este es un tema que has escuchado pocas veces, pero el plan de Dios depende 100% de que creas que la resurrección de Jesús es lo que te da vida eterna. En el mismo momento en que crees que el sacrificio de Jesús en la cruz es tu puerta de entrada a la vida eterna, eres una nueva creación. Por eso lo llamamos nuevo nacimiento. Pero es interesante lo que Pablo enseña en la carta a los Corintios, que creo que tiene mucha relación con el tema de hoy, y es que Pablo dice: lo que siembras no vuelve a la vida si no muere antes. Y eso es lo que hacemos cuando somos creados en Cristo. Sembramos nuestra vida tal y como la conocemos, renunciamos a lo que somos porque entendemos que estamos separados de Dios
y volvemos a la vida en Él. Nacemos una vida llena de la presencia de Dios y que comienza a transformar nuestra forma de pensar y de actuar. Y aquí algo que me gusta mucho es el hecho de que es un proceso constante de crecimiento. Usando la misma idea de sembrar, cada vez que pones una semilla en la tierra, hay un proceso de germinación que no vemos, que es el proceso en el que la semilla muere para dar paso a la planta y todo lo que viene después. Ese proceso va cambiando conforme pasa el tiempo y llega un momento en que no vemos más la semilla, sino que vemos las raíces, el tronco, las hojas y todo lo demás. Dependiendo de la planta, ese proceso dura un tiempo diferente. Y eso exactamente es lo que pasa contigo y conmigo. Una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y decidimos seguirlo, morimos a nuestra vida para recibir la que Él nos ofrece. Y cada día que pasa, somos como la semilla en la tierra que es transformada en una planta. No nos damos cuenta, pero cada día tú y yo tenemos que decidir si dejamos de lado nuestra forma de pensar para seguir el consejo que Dios tiene para nosotros y obedecer sus instrucciones o no. Y yo veo ese proceso como crecimiento, porque en la medida en que más sigo a Jesús y obedezco sus instrucciones, en esa misma medida dejo mis creencias, costumbres y forma de pensar de lado. O en otras palabras, muero a mí misma para dejar que Él crezca en mí. Lo bueno es que en este proceso de crecimiento no estamos solos. Dios nos acompaña en cada etapa. De hecho, Él ya tiene preparadas las cosas que quiere que hagamos. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 10 de la carta a los Efesios, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Con cada proceso creativo, Dios tiene un propósito. Cuando creó al mundo fue para ordenarlo y crear las condiciones necesarias para que la humanidad pudiera existir. Cuando creó a Adán y a Eva fue para que llenaran la tierra y la gobernaran. Y cuando te creó a ti en Cristo Jesús fue para que hicieras cosas buenas. Y me gusta mucho que Pablo nos enseña cuáles son esas buenas cosas que Dios preparó y que espera que hagamos ahora que somos parte de la familia. Y lo primero es que seamos diferentes. Dios quiere que el mundo pueda reconocer quiénes somos sus hijos y quiénes no. Y eso lo logramos con una sola cosa, reflejándolo a Él. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Se dice fácil ser un reflejo de Dios, pero hacerlo no es fácil, porque muchas veces ni siquiera sabemos por dónde empezar a transformar nuestra vida y nuestra mente. Pero no te preocupes, porque algunas de las cosas que podemos hacer para ser diferentes están en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, de los versículos 25 al 31. Y no te los voy a leer todos, pero sí te voy a dar una lista para que desde hoy puedas ser reflejo de Dios y que el mundo pueda ver que fuiste recreado en Jesús. Así que aquí te va. Primero, decir la verdad. Esto es simple y no necesita mucha explicación porque el Espíritu Santo que vive en ti y que te marcó como parte de la familia de Dios te va a impedir mentir. Número 2, rechazar la mentira y la falsedad. Y este consejo quizás puede ser más complicado de poner en práctica, porque en nuestro día a día podemos ver y escuchar muchas mentiras, inclusive situaciones que manifiestan la falsedad o hipocresía de quienes nos rodean. Y como hijas e hijos de Dios estamos llamados a rechazar estas situaciones. Yo sé que a veces no es fácil, pero sé que cuando te encuentres en una situación en la que necesites rechazar la mentira y la falsedad, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad, la sabiduría y la valentía para hacerlo. Número 3, no dejarnos llevar por la ira ni el enojo. O en otras palabras, no dejar que nuestras emociones negativas nos dominen. De nuevo, yo sé que esto puede ser muy complejo porque a mí me cuesta hacerlo, pero recuerda que uno de los regalos del Espíritu Santo es el dominio propio. Y en la medida en que morimos a nosotros, aprendemos a confiar en la dirección de Dios para que nuestras emociones no nos dominen, sino Él.
Número 4, no robar. De nuevo, esta es otra de las cosas sencillas porque se relaciona con el respeto y el amor a las demás personas. Cuando sabes que Dios es tu proveedor, como lo hablaba en el episodio 26, no tienes necesidad de robar nada porque tu confianza está puesta en el dueño y señor de todo lo que existe. Número 5, trabaja para que puedas tener para ti y para compartir. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros y el trabajo es un medio para hacerlo. Si tienes trabajo, cuídalo y hazlo con excelencia porque es Dios quien te permite tenerlo. Pero si estás pasando por una situación complicada y no tienes trabajo, yo hoy le pido a Dios que abra puertas para ti, que te salgan oportunidades de trabajo que sean de gran bendición para ti y para quienes te rodeen. Número 6 en la lista, usa un lenguaje amable que edifique a los demás. Recuerda lo que dice Proverbios, el poder de la vida y la muerte están en tu lengua. Y así como puedes usarla para hablar bien de los demás, puedes usarla para desanimar a quien te escucha. Y tú y yo estamos llamados a animar y a bendecir a las demás personas. Número 7, perdona. Yo sé que esto a veces es muy difícil y nos cuesta mucho, pero recuerda que Dios te perdonó tus pecados y a ti te toca perdonar tal y como Él te perdonó. Recuerda lo que dice el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas, así como yo perdono a quienes me ofenden. Número 8 y el último de la lista, vive una vida llena de alegría y gozo, demostrando bondad y misericordia, porque esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Pablo da muchos consejos en la carta a los Efesios sobre cómo reflejar a Dios. Estos son solo 8 que te mencioné, así que te recomiendo que la leas para que puedas agregar otras cosas a la lista que te acabo de dar, pero sobre todo para que puedas aprender más sobre lo que significa reflejar a Dios. Ya solo me queda pedirle a Dios que te ayude a morir a ti mismo cada día y que te enseñe a vivir para Él. Que te dé sabiduría para hacer las buenas obras que Él preparó para ti y pueda ser reflejo de Él para quienes te rodean. Hoy le pido a Dios que te permita verte como Él te ve, como su creación maravillosa, como su obra maestra. Que el Espíritu Santo te dé la capacidad para entender y aplicar la palabra que hoy escuchaste, para que Dios cumpla su propósito en ti. Y ya para terminar, solo quiero pedirte que le des me gusta a este episodio en la plataforma en la que lo estás viendo o escuchando y que lo compartas para que más personas conozcan las buenas noticias que Dios tiene para ellos. Y si quieres continuar la conversación, recuerda que estoy en Instagram y Facebook como Floreciendo MG de María Teresa Garrido. Me puedes escribir por cualquiera de esas redes y con muchísimo gusto te contestaré. Que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.